nuestras redes sociales. A continuación, Palabra de Dios. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico, que por cierto hoy va a parecer más reflexión de lunes, por la comparación que hace el apóstol entre la condición de Jesucristo con su iglesia, que somos o que la constituimos todos nosotros, o todos los nacidos de nuevo, o todos los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y va haciendo un contraste, una comparación con la condición del matrimonio. Ahora, ¿por qué el apóstol, o por qué el Espíritu Santo inspiró al apóstol para esta condición? Porque recuérdese que el contexto viene hablando del sometimiento. ¿De qué viene hablando el contexto? Del sometimiento. Entonces, la condición del creyente debe ser una condición sumisa ante su Señor. ¿Y qué mejor forma? Ahora, perdón, antes de continuar, el conflicto muchas veces surge en que el ser humano tiene una condición, digamos, de llevar siempre la contraria, una condición en cierta medida el resultado de una naturaleza caída. Entonces, ¿cómo poder ejemplificar, cómo poder comparar en algún momento lo complicado que podría ser para un creyente someterse a su Señor? Porque podemos comenzar a hablar de un montón de cosas, hermano. Yo podría comenzar a preguntarle, primero, pongámoslo en este plano, ya no me sale porque como ustedes ya la ven venir, ya no me contribuyen, ya no me colaboran, pero hagamos de cuenta, vaya, hagamos de cuenta, que comenzáramos a decir cuántos hijos de Dios hay acá esta noche. ¿Qué dirían todos? Amén. Eso dirían todos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos, cuántos nacidos de nuevo hay? Amén. ¿Verdad? ¿Cuántos son hijos de nuestro Padre Celestial? Amén. ¿Cuántos son sometidos de verdad? Y por ahí entra la situación, ¿verdad? Y por ahí va la condición. Porque cuando hablamos de sometimiento, hablamos efectivamente de que las disposiciones de nuestro Señor plasmadas en su palabra tendrían que ser para nosotros una condición prioritaria, deberían de ser. Porque no cuesta decir soy hijo de Dios, no cuesta decir soy nacido de nuevo, incluso no es problemático decir soy salvo. Si el problema es qué tan sometidos podemos estar a lo que Dios espera de nosotros. Por eso es que antes de comenzar a hablar de esto, el apóstol habló de la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo se manifiesta a través del sometimiento. Ahora, ¿qué tan complicado puede ser someterse a Dios? Y considero porque no está escrito allí, pero usted puede tener su propia apreciación de la situación, que por eso es que el Espíritu Santo inspiró al apóstol para hablar de una condición en donde nosotros somos auténticos. ¿Dónde o en qué circunstancias somos 100% auténticos nosotros, hermano? En nuestra condición hogareña, o si ustedes quieren otro término, en nuestra condición doméstica. ¿Dónde usted es plenamente genuino? ¿A dónde? En su casa. Allí es donde es plenamente genuino. Allí en donde usted no se preocupa qué se va a poner. Usted lo que quiere es andar cómodo o cómoda. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa una camisa, una blusa, un short, hermano, que ya ni elástico tiene? Pero a usted le encanta porque es súper cómodo y no tiene problema en utilizarlo allí. Ahora, a la calle no va a salir con eso. ¿Por qué no va a salir a la calle con eso? No es porque no le guste, no es porque sea cómodo, sino porque, ahí entramos en este detalle, ¿qué van a decir los demás acerca de mí?
qué van a decir si me ven con esta camisa, con esta blusa que tiene gran hoyo aquí en la espalda, verdad? Pero es tan rica, tiene un par de sandalias allí, que cuando usted se las quita, cabalas en el arco así. Pero son cómodas. Entonces, como allí donde somos realmente auténticos, es allí también en donde acontece el verdadero conflicto del sometimiento. Porque en la iglesia o en la condición de la iglesia, y más aún en la condición de la liturgia que es esta, hermano, nos cuesta decir o nos cuesta proyectar una condición de sometimiento. Yo podría decirle, mire, me encanta que todos estén atentos. Podría decirle eso, pero la verdad la sabe usted. Estará pensando que va a ir a hacer de cena. Estará pensando en los compromisos que tiene que hacer mañana. Estará pensando qué sé yo en cuántas cosas. Entonces, pero acá podemos proyectar una apariencia de sometimiento. Muchos padres tienen conflictos porque dicen, mira a los hijos, ¿verdad? Mira, allá en la iglesia, allá bien haces esto, bien agarras una escoba, bien haces esto otro, te mandan a hacer algo y ahí vas. Y en la casa no haces nada. Porque, repito, porque en la condición de la iglesia, pues no es problema. Yo siempre he dicho, sí, en la iglesia es donde menos cuesta ser cristiano. Pero ¿dónde cuesta ser cristiano? En la casa. ¿Por qué? Porque ahí somos auténticos. Porque acá usted se puede contener de decir cosas inapropiadas. Se puede contener. Aclarando, en algunos casos. Pero en la casa no. En la casa no. Allá nos podemos soltar sin ningún inconveniente. Ahora, y si vamos avanzando un poquito más, si en la casa cuesta la condición del sometimiento, pues hay una condición aún más complicada todavía. Y la condición más complicada es la condición del matrimonio. Por eso es que el miércoles pasado reflexionábamos en este primer versículo en donde dice, mujeres, someteos a vuestros. Ahí es donde comienza a arder en la condición de muchos, ¿verdad? O muchas en este caso, perdón. Porque dice, pero mire, no tiene problema en el hecho digamos, del esposo. No tiene problema con el esposo, que tiene problema es someterse a él. Ese es el problema. Mire, y usted quiere que yo me someta a ese hombre. Si usted supiera, y podemos comenzar, ¿verdad? Con todas las cosas, con las desilusiones que le haya ocasionado, con en alguna forma de las cosas que usted esperaba de esa persona y no las hizo. Usted esperaba, póngame un ejemplo, usted esperaba un hombre de hogar, un hombre que no podía ver algo medio chueco porque ya lo estaba arreglando, ¿verdad? Usted esperaba a alguien que pudiera de carpintería, que pudiera de albañilería, de fontanería, que pudiera electricidad, que pudiera, qué sé yo, ¿verdad? ¿Y qué le salió? No sabe ni de electricidad, ni de fontanería, ni albañilería, mucho menos carpintería. ¿Y qué sabe hacer? Derramarse en el sillón Viertel. Eso sabe. Entonces, claro, viene allí la condición, la mujer dice, no, dice, usted quiere que yo me someta a eso. Así le dicen, eso. No, dice, no. Mire, si cuando yo he necesitado el apoyo, no ha estado allí, y qué sé yo. Y usted puede poner los 1001 argumentos. Ahora, pero la Escritura dice, sométase. Eso dice la Escritura. Y cuando ya en la condición femenina ya le ha ardido, entonces viene y la agarra Dios, no el apóstol, sino Dios mismo, la agarra ahora con el esposo. Y es donde las hermanas ya sonríen y dicen, dele, métale con todo, dele. Y es allí en donde, repito, ya se hace esta comparación entre la figura de Jesucristo con la iglesia y la figura del matrimonio, no digamos del esposo, porque habla de ambos, y toma esta condición. Ahora, ¿qué es fácil de digerir? Yo les preguntaría,
hermanas, siervas del Señor, si quiere miéntame y si no, no me mienta. Es fácil de digerir, sométase a su marido. Me encanta la sinceridad que han tenido, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura, ahora sí, abra su Biblia, capítulo 5 de Efesios, y nos vamos hasta el versículo 25, por favor. Vámonos al 24 para tener contexto. Cuando lo encuentre, nos ponemos en pie y le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 5, versículo 24. ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces le damos lectura a la palabra del Señor y dice de la siguiente manera. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, a ver, deténgase ahí. ¿Qué le dije que íbamos a ir viendo? La comparación, porque está hablando de él. ¿De qué está hablando de él? Del sometimiento. La comparación de la figura entre Jesucristo y la iglesia y la figura matrimonial. Entonces dice, así como la iglesia está, ¿qué dice? Sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en poquito. No dice, ¿en qué dice? Con gran nudo en la garganta, ¿verdad? Pero aquí viene la siguiente parte, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oramos, Padre y buen Dios, en esta noche, háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, bendito Dios, queremos aprender, queremos recibir de ti en esta noche y que al momento de retirarnos lo hagamos de la manera diferente de cómo hemos llegado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Entonces, no pierda de vista la figura del sometimiento, porque cuando nosotros tomamos porciones de la Biblia de manera aislada, eso se presta a las malas o inapropiadas interpretaciones. Y cuando hablamos de interpretación, siempre tiene que ser a la luz de su contexto. Porque si usted toma solamente el primer versículo, en donde dice, así como la iglesia está sometida a Cristo, así las mujeres están sometidas a sus maridos, entonces por supuesto que podemos tachar la Biblia como un libro machista. Y siempre hemos dicho, la Biblia no es machista en ningún momento, porque por eso pone las dos condiciones, la condición de la esposa y la condición del esposo, en una condición igualitaria delante de Dios. Hermano, ninguno tiene mayor valor que el otro, ninguno. El hombre no tiene un valor mayor para Dios sobre la mujer, ni la mujer tiene un valor mayor sobre el hombre. Esa competitividad la hemos desarrollado nosotros, hermano. En nuestro orgullo, nosotros hemos desarrollado esa competitividad. Porque se habla, hermano, de igualdad. Y repito, en términos espirituales, hermano, y aún en términos legales, somos iguales. Pero en características, en condiciones, somos, gracias a Dios, totalmente diferentes. Y dije, gracias a Dios. Porque usted no esperaría, creo yo, hermanas, ¿esperaría usted un hombre con similares características a las suyas? ¿Cuántas hermanas alguna vez han derramado lágrimas viendo una película? ¿Se imagina usted la por excelencia, digamos, vaya? Usted está viendo en primicia el Titanic, en el momento que Jack se está muriendo, y usted con el gran lagrimón aquí, y usted vuelve a ver a su esposo y está... ¿Qué diría usted? Te diría, no conseguí esposo, este es mi amiguis. Hermano, la condición sería diferente. Ahora, imagínense usted como esposo, con una esposa que tenga similares características o condiciones a las suyas. Imagínense una tarde de fin de semana, qué sé yo, viendo un partido de fútbol, con shorts, de esos shorts que le decía ya que sin elástico, sin algodón, con los jengibres al aire.
Son las 3 de la tarde y no se ha bañado todavía, está recostada en este vuelo. Panza al aire. Y se imagina la señora a la par con los jengibres al aire también, a la par suya así. En aquella combinación de aromas exóticos. Y haciendo lo mismo que usted hace como macho alfa. Rascando. Somos complemento porque uno es figura de la masculinidad y la otra es figura de la feminidad. Y eso nos hace complementarios. Ahora, las diferencias propias entre los unos y los otros es lo que debería generar, hermano, esa condición complementaria. Ahora, no sucede en muchos casos de esa manera. ¿Por qué no sucede muchas veces de esa forma? Estaría de más predicar en los mensajes que hemos estado desarrollando los lunes, ¿verdad? Mejor búsquelos en la plataforma de YouTube de la iglesia y los escucha. Estaría de más. Ahora, pero en el plan y en el corazón de Dios hay un ideal. Hay un ideal. Y ese ideal es el que se refleja en esta porción de la palabra. Así, y escúcheme bien esto, así debería de ser. Se lo repito, así debería de ser. ¿Cómo debería de ser? La esposa en una condición de sometimiento a su marido, pero como resultado de lo que el marido ya hizo antes con ella. Hablábamos la semana pasada, decía, a ninguna mujer le sería difícil digerir esta porción de la palabra si el rol del marido se cumpliera plenamente. Ahora, ¿por qué cuesta? Porque no se desarrolla, no se cumple ese rol. No se cumple. Entonces, dice, y repito, y vayamos a lo que nos compete esta noche. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál debería ser la condición del marido? La condición del marido, y la compara con Cristo, dice, ¿cómo se entregó Cristo por la iglesia? Sin reservas, hermano. Sin reservas. ¿Cuál debería ser la figura idónea, pongámoslo en este caso, de líder de casa? Debería ser, hermano, una condición en donde el jefe de hogar debería entregarse sin reservas a la condición de su casa, de su esposa, de sus hijos. Así debería de ser. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces esa condición no se cumple. No se cumple. Porque pasan dos cosas. Uno asume que toda la responsabilidad de esta área le compete al uno y toda la responsabilidad de esta otra área le compete al otro. Hablábamos el domingo por la mañana. El problema se da o surge cuando, digamos, la esposa o la madre asume que el único ejecutor de la disciplina tiene que ser el esposo. Entonces se va formando una figura, hermano, autoritaria, una figura deformada de la condición del padre y del esposo, que tiene que ser una figura, entre comillas, figura de autoridad, una persona enojada, figura de liderazgo, una persona que no tiene consenso. Y esa no es, hermano, no es el ideal. Una condición ideal debe ser una condición que inspira. Esa debe ser una condición ideal. Cuando un hombre y una mujer pueden desarrollar plenamente esta condición de la palabra, cuando hay admiración mutua, cuando el hombre puede ver en la mujer la condición de Proverbios capítulo 30, si no me equivoco, de la mujer virtuosa, que es abnegada, que es dedicada. Cuando la mujer no va a tener problema en identificar, hermano, el liderazgo de su marido, cuando ha demostrado cumplir idónea y responsablemente con el rol de padre, de líder, hermano, de poder satisfacer plenamente toda la condición que la persona, hombres y mujeres, necesitamos. Eso se llama satisfacción.
El proverbio dice, recréate, y aquí usémoslo en ambas partes, con el hombre, con la mujer de tu juventud. Sus caricias, dice, te satisfagan en todo tiempo. ¿De qué está hablando? Satisfacción. Ahora, aquí entramos en el conflicto. ¿Qué hace el esposo para crear la satisfacción y qué hace la esposa para crear la satisfacción? Y no me refiero solamente en el plano de la intimidad, no me refiero solamente en el plano de lo sexual, no me refiero en eso. Porque el acto sexual apartado del sentimiento no es más que un acto animal. Otro pastor general decía, hacer el amor no es ir y acostarse con alguien. Eso no es hacer el amor, porque los perritos también lo hacen y no aman, hermano. Los gatos lo hacen. Cualquier ser vivo lo hace. Lleva un complemento que es el sentimiento. Y no va a haber una plenitud completa si no va el sentimiento implícito en esa relación. El problema es cuando llegamos a un punto de indiferencia. Porque yo le podría decir, pongamos la condición del esposo. Mire, usted va a llevar algo para su casa como esposo. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué lo lleva? ¿Porque le gusta? ¿Porque quiere compartir con los demás? ¿Porque quiere ser detallista? ¿Porque quiere fomentar el amor? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque muchas veces en casa el conflicto es que tenemos gustos divididos. Tenemos gustos divididos. Pongamos un ejemplo sencillo. Va a haber un cumpleaños en casa. Y usted va a comprar un pastel y el gran conflicto es de qué sabor lo compro. Porque resulta que a usted le gusta de un sabor. Y se ha fijado cuando usted va a elegir un pastel, va y dice, este se ve bien rico, mira, cabalito como a mí me gusta. A usted le gusta de frutas, por ejemplo, dice, mira cuánta fruta tiene, este está rico. Pero al celebrado o la celebrada le gusta el chocolate, o sea, él es más santo todavía, ¿verdad? Porque le gusta ese sabor. Entonces, y supóngase usted que usted anda con alguien más y le dice, pero mira, a fulano le gusta el chocolate, pero solo a él le gusta, a nadie más. Así que llevemos le cantamos, le damos un pedacito, lo demás para nosotros, pues. O sea, usted no está pensando en otra situación. No está pensando en eso. Pongamos el caso de la esposa. Usted está preparando la comida. Usted está preparando el desayuno, el almuerzo, la cena, qué sé yo. La pregunta es, en el proceso, ¿en qué está pensando? Está pensando en que, bueno, aquí nos da hambre a tales horas, vamos a comer. ¿Está pensando en eso? En simplemente suplir una necesidad del apetito. ¿O está pensando, quiero hacerlo bien porque quiero complacer? Quiero complacer. Quiero preparar esto y quiero prepararlo rico porque quiero complacer. Pero mire, a mi papá no le gusta esto. Ve, si quiere que coma, y no que no coma, y que vea, si esto hay, ¿qué vamos a hacer? A veces no dice ni quiere que coma, ¿verdad? Si quiere que engulla. Si quiere. Esto hay. Entonces, claro, cuando comenzamos a actuar de una forma, en cierta medida, egoísta, los ideales planteados en la palabra difícilmente, hermano, se van a cumplir. Difícilmente. Porque qué bonito sería, ¿verdad? Qué bonito sería si en una condición de sometimiento la Escritura dijera, maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, sométense a sus maridos. Vaya, punto. La Escritura dice así, hagámoslo y punto, no discuta. Sí, pero ¿y el principio de que todo lo que el hombre sembrare, eso segará? Porque yo estoy seguro que si nos quedamos solamente con la porción de que mujeres sométense a sus maridos, muchas comenzarían a hacer memoria de todo aquello que no se ha sembrado. Repito, de todo lo que no se ha sembrado. Entonces, la Escritura dice, hablando, repito, ya de la condición del marido, marido, amad
a vuestras mujeres. Y alguien podría decir, bueno, esto es una condición absoluta. Quiere decir, ame y punto. ¿Acaso es una condición que surge de manera espontánea? ¿Será como la semilla que solo le echa agüita y al ratito ahí va para arriba? Y aún esas, si les deja de echar agua, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar? Se lo quiero comparar con una condición bien complicada, que es la condición de los padres. Alguien una vez me hizo una pregunta dura, difícil. ¿Me obliga a Dios a amar a mis padres? Yo le pregunto a usted, ¿nos obliga a Dios a amar a nuestros padres? ¿Cuál es la condición bíblica? Hónrelos. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces la condición acá de sometimiento del marido, de la esposa y del marido, tiene que ver con una condición que está allí también implícita. ¿Y cuál es? Siembre. Siembre. Usted no espere cosechar lo que no siembra. Siembre. Porque usted se pone en una condición absoluta. Usted lo que va a terminar, hermano, simple y sencillamente, es viviendo frustradamente. Porque usted puede aparentar una condición. Puede aparentar una condición. Usted puede aparentar, ¿verdad? Salir abrazados con besitos de pico en las redes sociales. Solo usted sabe cómo está en su condición íntima. Usted puede saludarse de besito y con saludo inventado, besito de piquito y bla, 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 para que vean que somos pareja. Y usted sabe su realidad. Nuestro pastor general era tan especial que decía, el beso de Judas, decía. ¿Y por qué el beso de Judas? Porque es una condición pública. Y solo porque es una condición pública, entonces es un reflejo del inmenso amor que ahí surge. Eso lo sabe cada quien en su condición personal. Y como aquí lo que tiene que ver es que su condición espiritual y su condición personal. Las dos cosas. Dice la Escritura, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Repito, incondicionalmente, sin reservas. Dice, y aquí entra plenamente en el plano espiritual. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué entramos en un punto 100% espiritual aquí? ¿Acaso nosotros, fíjese bien, tenemos la capacidad de purificar a otra persona? Hablemos de la pareja. ¿Puede usted como esposa purificar a su esposo? ¿Puede usted como esposo purificar a su esposa? A lo mucho echarle jabón. Pero purificarla no. Porque eso es una condición interna. Y entramos en el detalle complicado. ¿La salvación es personal o colectiva? Significa de que usted pudo haber conocido al Señor, pero si su pareja no lo ha conocido, aunque bíblicamente sean una sola carne, uno es salvo y el otro no. Y el otro no. Entonces aquí está hablando en una condición 100% espiritual. Dice, así como Cristo, ¿qué hizo Cristo? La santificó, la purificó, hermano, ¿a través de qué? De la palabra. ¿Por qué? Porque fue lo que predicó, fue la enseñanza, es hacer práctico lo que él dijo. Y después retomo otra vez el plano del matrimonio. Por eso le dije que era una comparación bien interesante. Dice en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La condición del creyente para con Dios es una condición, hermano, perfecta. ¿Cuál es la condición del creyente delante de Dios? Es una condición perfecta, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo? Perfecta.
Mire, hay personas, tanto hombres como mujeres, que son bien, digamos, detallistas, cuidadosos. Póngale usted algún otro término que se le ocurra. Que la ropa blanca, por ejemplo, le gusta, aunque le parezca redundante, la ropa blanca tiene que ser blanca, no curtida, blanca. Y la ropa blanca tiene que estar impecable. ¿Alguna vez le ha pasado que está entrando la ropa y una condenada mosca, hija de perdición, se le paró y le dejó una manchita en la blusa o en la camisa? Hay personas que cuando ven esa manchita ahí, ya no se la ponen. ¿Conocerá a alguien así? Ya no se la ponen. No, mire el puntito negro ahí. Un puntito. No. Vuelve a lavar. No. La condición espiritual para con Dios dice sin mancha y sin arruga. ¿Cómo tiene que ser? Perfecta. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Y entramos en un plano complicado, porque ninguno de nosotros merecía lo que Él hizo por nosotros. Ninguno. No lo merecía. Pero Él lo hizo y nos dio esa condición perfecta. Ahora, si continuamos haciendo la comparación en el plano matrimonial, es complicado porque lo que veníamos hablando, repito, en los lunes anteriores, para aquellos que no han tomado la decisión, tienen todas las probabilidades, tienen todas las condiciones para elegir apropiadamente. Pero cuando ya tomó una elección, entonces, independientemente merezca o no merezca, porque en muchos hogares pasa, usted pudo haber, como hablemos de la pareja, usted pudo haber discutido con su pareja, pero si el rol suyo como esposa es hacer la comida, aunque esté enojado, ¿qué tiene que hacer, hermano? Hacerla. Y si el rol suyo como esposo es ser el proveedor y el sustentador de ese hogar, aunque esté enojado y molesto, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo. ¿Lo merece o no lo merezca? ¿Lo merezca o no lo merezca? Usted quiere echar a perder algo, entonces tiene que verlo en función de los méritos. Este hombre viene tarde, y todavía que viene tarde, y quiere que yo le sirva. No lo haga. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está ocasionando, perdón? Pérdida. Esta mujer es una descuidada, es una aquí, es una allá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar, ¿verdad?, la provisión. Repito, hablando de los roles de uno como ama de casa y el otro como proveedor de los recursos. Entonces lo que voy a hacer es que mejor ya no le doy nada. ¿Qué está haciendo? Echando a perder. ¿Cuál es la condición? Lo merezca o no lo merezca. Usted tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad. Porque Cristo fue a la cruz por los agradecidos y por los desagradecidos. Dice la palabra, Él hace llover sobre buenos y malos. En la condición del plano matrimonial, eso es lo complicado. De que si usted se pone en el mérito de decir, es que ese hombre no merece que yo me someta. Bueno, no sé, usted vaya, lea el pasaje, vuélvalo a leer. Es que no merece que yo actúe, que yo haga. Bueno, hay que ir al pasaje y volverlo a leer. Y volverlo a leer. Y no vamos a venir, hermano, y vamos a imponer una condición. No. Sabe que hay una tendencia cristiana, porque no es religiosa ni es sectaria. Simplemente es otra área del cristianismo. Ellos se denominan a sí mismos reformados. Así se denominan ellos. Y hay bautistas reformados. Lo interesante de estos hermanos es que ellos dicen que ellos no van a evangelizar.
No van a evangelizar. Dicen porque Dios a través de su Espíritu Santo lo va a persuadir a usted de pecado. Eso dicen ellos. Dios lo va a persuadir a usted de pecado. Entonces, en algún momento se pregunta, ¿y cómo la gente se convierte? Y dice, leyendo la palabra. Y cuando leen la palabra, dice que Dios les da el entendimiento y los lleva al arrepentimiento y al reconocimiento de Jesucristo. Sin que venga alguien y le diga, recíbalo. No, dice, a través de la lectura de la palabra. Me parece interesante la postura que ellos toman. Ahora, retomemos eso y vengámonos acá. No vamos a forzar una interpretación. No, vaya y léalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, las veces que sea necesario. Y saque usted sus propias conclusiones. Saque usted sus propias conclusiones. Sáquelo. Repito, porque si tomamos los versículos de manera aislada, cada quien va a tener su campo de batalla, ¿verdad? Cada quien. Porque la mujer va a reclamar la condición del marido. Ya ves, tenés que amar incondicionalmente como Cristo amó. Y vos sos un gran sinvergüenza, desgraciado, rata inmunda, animal rastrero, engendro del infierno. Rata de cabaleza, ¿verdad? Ah, pero viene el otro y va a sacar también su espada. Sí, pero vos sos una aquí, no sé qué, y aquí dice que tenés que someterte. Bueno, y entonces sigámonos devanando, pues. Sigámonos mordiendo entonces. Porque, repito, si usted toma de manera aislada, cada quien tiene su campo de batalla. Entonces vaya, léalo y saque sus conclusiones. Aquí lo que dice es así como Cristo amó a la iglesia. Pero también habla del sometimiento. Y el sometimiento no implica una condición de humillación, no implica eso. Porque ahí sí entramos en la condición machista, ¿verdad? Que la mujer tiene que estar sometida. El sometimiento no es una condición de humillación, no es eso. No es eso. No es cuestión de que va a venir el hombre y va a hacer, ¿verdad?, como le da la gana. No es eso. La Biblia no está enseñando en ningún momento esa condición. No lo está enseñando. Hermanos, y dice la palabra, sigamos leyendo, versículo 28. Así también, y viene hablando de Cristo y la iglesia, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo. Mire qué condición más perfecta, mire qué condición más maravillosa. Dice, la cuida y la sustenta como a su propio cuerpo. Y la comparación es, nadie aborreció jamás su propio cuerpo. En teoría, hermano. Porque le iba a decir, nadie va a comenzar, hermano, a meterse al cuerpo algo que sabe que es nocivo para él. Le iba a decir. Pero eso no es verdad. Eso no es cierto. Porque muchos de nosotros sabemos que hay cosas que no son saludables. ¿Y qué hacemos, hermano? Y lo continuamos haciendo, ¿verdad? Y lo continuamos haciendo. Entonces, no podríamos interpretarlo de esa manera. Hablemos de el anhelo que cada uno de nosotros tiene por sí mismo. ¿Cuál es el anhelo que usted tiene para sí mismo? ¿Anhela estar sano? Sí, ¿verdad? Anhela estar sano. Aunque en la práctica no nos cuidamos. Pero anhelamos estar sanos. Anhela, siempre hablando en el plano de la salud, anhela vivir, ¿qué?, muchos años. Alguien me dijo una vez, y creo que tiene mucha razón, me dijo, si a mí Dios me da muchos años, yo quisiera que me los diera, pero que me los diera en salud. Porque que me dé muchos años y enfermo, no. Si es así, mejor hasta tal edad, ¿verdad? Y ya de un solo. Entonces, uno puede anhelar muchas cosas para sí mismo. Y dice, esa condición debería ser el ideal en la condición matrimonial, tanto del hombre para la mujer, como de la mujer para el hombre. Ese principio no es exclusivo de este contexto.
Porque ya nuestro Señor Jesucristo lo había retomado en algo que se llama la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? No hacer con tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Esa condición ya estaba establecida. Que aquí la limita a esta condición, cierto, aquí la limita a esta condición, pero el principio ya estaba dado. O sea que como creyente no se limite solamente, porque podemos entrar en tantos detalles, ¿verdad? Porque un creyente puede decir, mire, yo cumplo completamente esta condición. Mi condición de pareja es así, es estable, es propia, es apropiada y todo lo que usted quiera. ¿Y la condición con su prójimo cómo es? ¿Cómo es? O pongamos las excepciones. Estamos meditando esto y alguien puede decir, bueno, yo me salvo de eso porque como yo no tengo a nadie, ¿está exento de eso? No, porque es la condición suya también con su prójimo. Entonces, sigue diciendo, vámonos al 29. Porque nadie, lo que venimos hablando, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida como Cristo a la iglesia. Y el 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo. ¿De quién viene hablando? ¿De quién está hablando acá, hermano? De Cristo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, y aquí retomo otra vez la condición de la pareja, del matrimonio, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué retoma este principio? Porque es el principio, hermano, que Jesucristo hizo con nosotros. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Hermano, nos tomó y nos hizo uno con Él mismo. ¿Por qué nos hizo uno con Él mismo? Porque, en palabras del apóstol Pablo, él dijo, porque ya no vivo yo, sino que ahora, ¿qué dijo? Cristo vive en mí. En palabras de Juan el Bautista, él dijo, es necesario que yo en mi humanidad mengüe para que Él crezca. ¿Cómo se llama eso? Se llama unidad. Y en el ideal, hermano, del plano matrimonial es, y dice, por esto dejará el hombre, habrá una separación, un distanciamiento. Muchas veces le hemos dicho acá, una cosa es el plano familiar y otra cosa es la condición de la parentela. Cuando usted toma la decisión de unirse con alguien, entonces todos los demás pasan a un plano de parientes. Y su familia va a estar constituida a partir, hermano, de esa unión que estableció. He ahí la condición de la familia y la parentela. La condición de Cristo para con su iglesia es hermosa porque Cristo no tiene parentela. ¿Qué tiene? Familia. Pero eso, hay algo muy bonito. Cuando yo lo escuché, era una conferencia para jóvenes, para jóvenes y adolescentes cristianos, porque muchos de nuestros jóvenes y adolescentes son el resultado de padres o familias, mejor dicho, que ya habían sido constituidas en la iglesia, que han crecido en la iglesia, y muchos de estos adolescentes y jóvenes, como todo el tiempo han estado en la iglesia, muchos de ellos solamente asumen ciertas condiciones, aunque no sea una realidad en su vida. Entonces alguien planteó un principio muy bonito que dice lo siguiente: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces, por eso el Señor establece esta condición, la parentela y la familia. Cristo no tiene parentela, Cristo tiene ¿qué? Familia. Usted no es primo, ni sobrino, ni tío, hermano, de Cristo o de Dios. Usted es su hijo. Es familia. Entonces la palabra continúa diciendo, versículo 32. Y mire cómo lo plantea. Grande es este misterio. Ahora, ojo, antes de continuar. Cuando la Biblia habla de misterio, porque eso es polémico siempre,
Porque muchos, influenciados por el sensacionalismo, dicen, mire, la Biblia es un libro misterioso. No, la Biblia no es un libro misterioso. Pero mire, ahí está hablando de misterio. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Un misterio en la Biblia es algo que no había sido revelado, pero que ahora ya ha sido revelado. ¿Qué es lo que no había sido revelado? Espero podérselo explicar en el minutito que nos queda. ¿Qué es lo que no había sido revelado? ¿Cómo compara, o mejor dicho, en el Antiguo Testamento, cuál es la relación de Dios con Israel? En el Antiguo Testamento, ¿cuál es la relación? La relación es similar en el Nuevo Testamento a la de Cristo con la iglesia. ¿Cómo compara Dios a Israel en el Antiguo Testamento? Desde palabras bastante duras, hasta una condición de ternura. Porque, por ejemplo, recordemos las palabras de Isaías, cuando en el capítulo 43 le dice que va a estar con ellos, ¿verdad? Yo estaré contigo y cuando pases por las aguas y todo lo que usted ya conoce. Una condición de ternura, yo voy a estar allí, les dijo Dios. Pero también Dios le dice fíjense las palabras duras que se utilizan, porque Israel continuamente le dio la espalda a Dios, continuamente fue infiel para con Dios. Entonces Dios le dice, yo te encontré, y te encontré llena de sangre, le dice, como un aborto, y te cuidé, y voy a usar esta palabra, y en tu pubertad estuve allí, pero te entregaste, le dice, con tus amantes, te prostituiste, y aún así, estoy parafraseando, te continué amando. Usted puede ver la forma, la comparación en el libro de Oseas, duro, por cierto, y hasta el día de hoy algunos siguen afirmando si Oseas es hermano, una historia tal cual la relata el libro o es una figura. Porque Dios le dijo al profeta, ve y toma a una mujer ramera por esposa. ¿Cómo es posible que Dios mandara al profeta a tomar una ramera por esposa? Entonces vienen algunos y dicen, no, es que esa es la figura de Dios para con Israel. Esa es la figura de Dios para con Israel. Ahora, en ese momento los profetas jamás vieron a la figura de Cristo para con su iglesia. Y si Dios ve como la figura de su esposa a Israel, en el Nuevo Testamento Jesucristo ve en la figura de una esposa a su iglesia. A eso se refiere cuando dice, grande es este misterio. Mas yo, dice el apóstol, digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando dice, digo esto, viene hablando de la comparación que venía haciendo Cristo, la iglesia y del plano matrimonial. Y dice el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer, ¿qué dice? Respete a su marido. ¿Pone o puso Dios en una condición superior o inferior a alguno de los dos? No, en ningún momento. ¿Qué estableció allí? El rol de Cristo con su iglesia y el rol apropiado que debería existir en el plano matrimonial. Así que, mis estimados hermanos, como decía nuestro Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Denos un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre buen Dios, esta noche te damos gracias por tu palabra. A través de ella nos edificamos y nos fortalecemos. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios.
Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.